Los estados financieros apoyan la toma de decisiones y la evaluación de proyectos. Una de las herramientas utilizadas es el costo promedio ponderado de capital. Para esto, el contador público certificado Romeo Angulo Gutiérrez, socio de la firma Angulo Gutiérrez, contadores públicos y consultores, nos explica a detalle. El costo promedio ponderado de capital es la combinación de los costos de cada una de las fuentes de financiamiento que conforman la estructura de capital de una empresa. Es decir, los costos de la deuda o pasivos y los costos de los componentes del patrimonio de los accionistas. Desde el punto de vista financiero, el costo promedio ponderado de capital es la tasa de retorno mínima exigida a los nuevos proyectos de inversión de una empresa, de tal forma que permita mantener el valor de la empresa. Esto es, que si lo que el proyecto nuevo de inversión me da de rentabilidad es mayor que el costo promedio ponderado de capital, entonces estamos diciendo que se está agregando valor económico a la empresa. Si por el contrario, si la rentabilidad fuera menor que el costo ponderado, esa tasa mínima de referencia que se le exige a los proyectos, bueno, entonces estaríamos hablando que estamos teniendo una pérdida de valor económico en la empresa. Si la rentabilidad es igual que la tasa mínima requerida, pues entonces estamos diciendo que se mantiene el valor. El cálculo para determinar el costo promedio ponderado del capital, pudiéramos resumirlo de la siguiente manera. Primero yo determinaría lo que es el costo de capital antes de impuesto para las fuentes externas que le aplica. De ahí determinaría yo después el costo de capital después de impuesto. Una vez que ya tengo identificado mi costo neto de capital, tengo también que ver cuál es la proporción de esa deuda que me cuesta el 15% del total de financiamiento que yo tengo en la empresa. El costo promedio ponderado de capital sería la suma de los costos ponderados de cada una de las fuentes del total, de las totales que tenemos, hacemos la suma y eso nos va a llevar a tener el costo promedio ponderado de capital. Quizás esto lo pudiéramos explicar con un ejemplo. Supongamos que la comercial SA de CB está evaluando tres alternativas excluyentes, esto es, nos generan una tasa de rentabilidad. Con la alternativa A nos da el 16%, la alternativa B nos da el 12,5% y la alternativa C nos da el 14%. La estructura de capital que tiene la empresa, para el caso del ejemplo, se espera que se mantenga durante todo el periodo de vida de las diferentes alternativas de inversión. El costo de capital y la participación en el total de las fuentes, para el caso del ejemplo, es el siguiente. Vamos a considerar que tenemos deuda de corto plazo que tiene un costo del 12%. Vamos a pensar que son puros bancos. Tengo el 12% en deudas de corto plazo. Y la participación de esa deuda dentro del total de las deudas, dentro del total del financiamiento de las fuentes que yo tengo, representa el 25%. Luego también deuda de largo plazo. Vamos pensando que tengo créditos de largo plazo también. El 18% es el costo de capital que tiene asignada esa fuente en específico y su participación dentro del total de las fuentes es el 15%. Tenemos acciones preferentes también, donde se tiene pactado que se les paga el 15% y la proporción dentro del total de financiamiento es del 10%. Y las acciones ordinarias, ellos como costo de oportunidad establecen un 20% y la participación de la parte que se toma de las acciones ordinarias es el 30% dentro del total de financiamiento, diríamos así. Para este caso también vamos a considerar que la tasa de impuestos es el 40%, 30% de ISR y 10% de participación de utilidades. Y los gastos financieros derivados de la deuda de corto y largo plazo
también se pueden aplicar entonces como deducción y tendríamos el beneficio, esto es, que nos ahorrarían vía impuestos. Bien, nos vamos a ir a la siguiente lámina y veremos entonces el cálculo del costo promedio ponderado de capital. Las fuentes, vamos a comenzar con la deuda de corto plazo. Como decíamos, el costo de capital antes de impuestos es del 12%. El costo de capital después de impuestos sería, pues restándole ya el 40% de lo que implicaría el ahorro por impuestos. La fórmula pues nos quedaría la tasa del 12%, lo vamos a multiplicar por la diferencia entre la unidad menos el 40%, esto es 12 por el 60%. Nos daría el 7.2%, que si lo multiplicamos por la participación, el porciento de participación del financiamiento total, que es 25%, nos resulta un costo promedio ponderado de capital para la deuda de corto plazo del 1.80%. Igual mecánica, seguimos con la deuda de largo plazo. Tenemos un costo de 18, le quitamos el efecto de impuestos, nos queda 10.8, lo multiplicamos por la participación, por el porciento de participación en el financiamiento total, y eso nos resulta un costo de 1.72%. Y en este caso, las acciones preferentes, que tienen un costo del 15% y una participación del 10%, pues tendríamos un costo ponderado de esta fuente del 1.5%. En acciones ordinarias tendríamos 20% de costo, con un 30% de participación nos da un 6% de costo ponderado. Lo mismo con utilidades retenidas, 20% por el 20% de participación nos da 4%. Muy bien, si sumamos todos los porcentajes de la fuente de la participación en el financiamiento total, pues nos va a dar el 100%. Y entonces, si sumamos ahora sí el costo ya ponderado por la participación y el costo mismo de capital de cada fuente, lo sumamos y la combinación, la suma de todos esos costos individualizados me da lo que le llamamos costo promedio ponderado de capital del 15.02%. Si ya nos vamos ahora sí a hacer el análisis de las alternativas de inversión, tendríamos que la alternativa A, que tiene un 16% de rentabilidad, como así se dio el dato en el caso práctico, y el costo promedio ponderado de capital es de 15.02, pues entonces estamos ante una situación de que sería una de las alternativas. Veríamos la alternativa B, que está en 12.5, está por debajo del 15.02, lo mismo que la alternativa C, que está con 14% y está también por debajo del 15.02. Esto quiere decir que si nosotros optáramos por la alternativa B y C, simplemente en la evaluación como proyecto sobre tasa de rendimiento comparado con el costo promedio ponderado de capital, pues sería un error, porque estaríamos quitándole valor a la empresa. Sin embargo, en el caso que estamos viendo para evaluar por cuál opción decidirnos, pues obviamente tomaríamos la alternativa A, porque satisface pues el costo mínimo ese que hemos dicho que es el requerido para los nuevos proyectos de inversión a los cuales pretenda incursionar la empresa. Pudiéramos hacer algunas observaciones a este modelo. El hecho de considerar que el riesgo económico, la estructura de capital y la política de dividendos no tienen variación, tiene una probabilidad muy baja en operaciones comunes, ya que es muy difícil mantener la estructura financiera en el fondeo de los siguientes proyectos de inversión. Es importante que las empresas quede claro que tienen límites de financiamiento. No podemos pensar que cuando vamos a evaluar un proyecto vamos a tener la disponibilidad de los recursos. Primero que nada tenemos que saber si efectivamente vamos a tener acceso a esos recursos y en las mismas condiciones. Por eso, el modelo costo promedio ponderado de capital es una excelente herramienta siempre y cuando sea aplicable, sea realmente útil y que las condiciones en las cuales lo vayamos a determinar, lo vayamos a utilizar de referencia, realmente sean cumplibles. Esto es, que sea una realidad.